Entonces, dice que Esdras, una vez que descubrió el tesoro de las escrituras, fue a leerla, ponerla por obra y enseñarla. Amén. Ese es el propósito de lo que queremos hacer. Queremos aprender a predicar. ¿Para qué? Para enseñar, no para dar palo a la gente. Hermano, ahora sé predicar, ahora le voy a andar dando palo a todos. No, es para darme palo a mí primero, ponerlo por obra y entonces hacerlo. Si yo, un ejemplo, me paro al frente de ustedes y soy una persona que siempre llego tarde, un ejemplo nada más, y de repente les empiezo a decir, hermano, usted tiene que ser responsable. No es para nadie, estamos aprendiendo. Hermano, con toda la pasión, hermano, y si la agarraron, pues agárrenla. Hermano, usted tiene que ser responsable y mire que, y tú estás de oyente y conoces al hermano, a la hermana que está ahí enfrente, ¿qué vas a decir? Es pura, ¿no? Nada más, porque está enfrente, no tiene autoridad. ¿Sí me explico? Por eso cuando tú vives la palabra, entonces tienes autoridad para exhortar a otros. ¿Sale? Ok, vamos entonces. Dice ahí consejos prácticos para preparar un sermón. ¿Sí? Un sermón lleva 2 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? 1, preparar el sermón. Y número 2, presentar el sermón. La parte más difícil, más santa, más cuidadosa es prepararlo, ¿no? Les decía en la mañana a las hermanas, si tú, puse el ejemplo del mole, ¿cuánto nos llevamos haciendo un mole? 2 días, o sea, un día antes se peló el picante, etcétera, etcétera. Entonces, fue mucho trabajo. ¿Cuánto te demoras en comerte un plato de mole? Ratito, y si con hambre, menos, ¿no? Ya. Pero ¿cuánto demoraste preparando? Todo un día, tal vez. Entonces, nosotros en la preparación, a eso venimos, a aprender cómo preparar lo que tú vas a exponer, a veces en 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero tienes que traer buenos ingredientes para enseñar. ¿Sale? Ok. ¿Qué son 2 tipos de predicación expositiva? ¿Vale? Captúrenlo, es más fácil, si quieren. Ajá. Entonces, preparación del sermón y presentación del sermón. O sea, lo preparo, lo tengo. Preocúpate más para aprender cómo prepararlo. No te preocupes cómo darlo así de que, hermano, ¿no? Hay gente que tiene o hereda poses del pastor, ¿no? Amén, aleluya. Esas son muletillas. Si tú escuchas a un predicador que dice mucho amén, amén, hermano, aleluya, gloria a Dios, solo son muletillas. A veces no puedes elaborar un argumento largo sin apoyarte en algo. Entonces, ¿cómo ven, hermanos? Amén. Si me digan amén, no sean así. Amén, hermanos. Amén. Y ahí ayudan algunos para como captar la atención, pero más que nada son muletillas. Entonces, cuando tú tienes preparado tu sermón, tienes tus herramientas, cómo presentarlo, una diapositiva, no sé, un dibujo o argumentación para hablar. Jesús no usó diapositivas, Jesús usó las imágenes habladas. O sea, él hablaba de cosas que te las hacía imaginar, como el pescador. Y un sembrador salió a sembrar y tú, entonces él ilustraba de esa manera sencilla para dar un mensaje, ¿sale? Entonces, en ese punto, tenemos 2 tipos de predicación. ¿Qué es la predicación expositiva? Es exponer un tema, ¿sí? Pero tú tienes la predicación expositiva textual y la predicación expositiva temática. Solo hay esas 2. ¿Cuál sería la predicación expositiva textual? Ir como en las casillas, voto por voto, casilla por casilla. Textual es texto por texto, capítulo por capítulo. Entonces, yo voy a predicar el libro de Juan
yo agarro desde Juan 1 y hoy te predico Juan capítulo 1, mañana Juan capítulo 2 y así. Y el texto me va a arrojar el tema y yo voy a extraer del texto el mensaje que ya dio la persona que lo escribió, el profeta, Jesús, Pablo, Pedro, etc. La predicación expositiva temática, yo voy a dar el tema, ¿sí? Y yo voy a usar la Biblia, buscando en la Biblia argumentos para poder respaldar bíblicamente lo que yo te quiero enseñar. Por decir, un tema, Sergio, para los jóvenes. ¿Qué te gustaría? Vamos a tener una conferencia de jóvenes, hermanos. ¿Qué tema damos a los jóvenes? Obediencia. Obediencia. Entonces voy a buscar yo, ya tengo el tema, voy a buscar yo en la Biblia algo que hable de obediencia, ¿no? A David, a algún personaje que apoye esa postura, y voy a hablar la contraparte, la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia y la bendición de la obediencia. Pero yo ya puse el tema, entonces yo voy a la Biblia buscando fundamentos de ese tema para poder dar el tema. ¿Sí me explico? Y cuando es una predicación textual, nosotros hoy estamos estudiando el libro de Daniel. Esta predicación a mí me fascina porque el mismo texto te da el mensaje. O sea, tú vas a la Biblia no a buscar un tema, ya el tema está en el texto. El texto te da el tema. ¿Sale? Voy a predicar el domingo, o sea, mañana, Daniel capítulo 5. Los que ya leyeron Daniel, ¿de qué voy a hablar? El nieto de Nabucodonosor usó los utensilios del templo de manera inadecuada y vino juicio sobre él. Vamos a hablar de la santidad de la presencia de Dios en sus cosas. Todo esto es santo, hermano, cuando se dedica a Dios. Y si tú mal usas las cosas que Dios te da, hay juicio. ¿Sí me explico? Pero ya el texto me da el tema. Yo extraigo de una parábola, o sea, la parábola ya tiene un mensaje. Yo no le tengo que meter a una parábola, yo tengo que extraer del texto el mensaje. Si yo quiero una predicación expositiva temática, yo escojo el tema. Vamos a predicarle a las mujeres, hermana Claudia. ¿Qué tema le podemos dar a las mujeres? Cualquiera, ¿no? Obediencia. Sometimiento, pastor. Bueno, vamos a hablar del sometimiento bíblico, ¿no? Dice que las mujeres están sujetos al hombre, a su cabeza, pero el hombre es sujeto a Cristo. Entonces tú das un tema de sometimiento bíblico correcto. ¿Sí me explico? Entonces apúntenlo. Ok. Entonces, ¿cuántos tipos de predicaciones positivas hay? Dos. El textual y el temático. En el textual, ¿quién da el tema? El mismo texto que tú estás leyendo, la misma parábola, lo que tú leas, el mismo capítulo, ya tiene el mensaje. Tú vas a extraer el mensaje que ya está. Esa es la predicación más sana de un pastor. Tú quieres una iglesia sana, ese tipo de predicación es la mejor. Y no le tiras a nadie, porque hay textos, por decir en Corintios, que habla sobre la iglesia y la conducta de la iglesia, y tú estás expresando lo que sucedió en esa época y puede congeniar con algo que está sucediendo en la iglesia, pero ya tú no vas directo. Hermanos, los hermanos están siendo impuntuales. Hoy voy a hablar de la puntualidad. O sea, ya agarro mi tema, ¿para qué? Para darle palo a la iglesia. ¿Se vale? Sí. O sea, si yo veo que la iglesia es irresponsable, puedo dar un tema de exhortación. Hermano, voy a hablar de la autoridad. Voy a hablar de la autoridad y en todos los ámbitos. Jóvenes, sujétense a sus padres. Mujeres, sujétense a su esposo. Sujétense al gobierno. Iglesia, sujétense al pastor porque él va a dar cuenta de sus almas, ¿no?
Entonces haces el tema basado a. Pero eso a veces no, un pastor puede ocupar temas para manipular a la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces puede agarrar temas nada más para llevarlos al lugar donde él quiere. Y el textual te lleva a ti. Tú agarras, estamos con Daniel, o sea, yo no me puedo mover, yo no les puedo enseñar otra cosa que no diga el texto. Si yo me salgo y les empiezo a hablar de otra cosa, oye, ya el pastor está blando, ya se fue. Dígame, hermano. Sí, el ejemplo que usó es grave, porque mejor hubiera agarrado tal vez como una ilustración, agarrar otro libro. Hermano, este no es la Biblia, pero voy a hacer este ejemplo para ustedes. Y agarra otra cosa que no sea Biblia. Es como si yo arrancara pedazos de la, o sea, su ilustración parecía buena porque tú puedes ilustrar a través de una imagen, a través de un acto, pero yo no, sería ofensivo, es la palabra de Dios. Los escribas en esa época, si algún escrito que estaban transcribiendo ya decía el nombre de Jehová, y si se equivocaban en seguir escribiendo porque ellos transcribían, ya no podían romper esa hoja. Ellos tenían, por eso se han encontrado fragmentos de trozos de la escritura, porque ya tiene el nombre de Dios implícito en ese texto. Entonces ellos lo guardaban en ese lugar. O sea, la santidad del escrito, porque la palabra de Dios es la extensión de Dios dada a nosotros. Es más, se atribuye como el verbo, el logos. ¿Y quién es el verbo? Cristo. O sea, no que Cristo sea la Biblia, pero es una extensión de Dios hacia nosotros. Cuando tú lees la Biblia, dicen que el autor está presente, ¿no? O sea, tú lees la Biblia y Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí hablándote a tu vida y tiene el poder para transformar porque penetra el alma y penetra el espíritu, o sea, donde nadie puede llegar. Entonces tenemos que ser, no debemos ser irreverentes ante las escrituras. O gente que golpea los púlpitos, ya es su emoción, ¿no? Ya es su locura. Pero bueno, entonces hay dos tipos. ¿Cuáles son? La predicación expositiva, textual, que es la mejor, ¿sí? Tú vas a ir carta por carta, libro por libro, y el mismo consejo que Pablo le dio a tal iglesia, nos los va a dar a nosotros, ¿no? Nos los va, y vemos el contexto de esa carta, de Corintios, cómo estaba Corintios, cuáles dioses adoraban los corintios, Efesios, había una Diana de los Efesos, o sea, cada carta tiene un contexto hermoso que tienes que estudiar para poder abordar. Que la mujer no use velo, hermano. Perdón, que la mujer use velo. Era solamente un caso específico en Corinto. No lo menciona Pablo en ninguna otra carta, porque acuérdate que cada carta era una ciudad. La carta de los Corintios era para Corinto. La carta de los Efesios era para Éfeso. Y si tú lees un mapa bíblico, geográfico, vas a ver que eran lugares distintos, con culturas distintas, donde ya había membresía no solo judía, sino ya eran gentiles, ¿sí? No, ya no sabían la cultura y se mezclaban muchas cosas y Pablo daba el consejo, ¿sale? Pues vamos a ir avanzando. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué tenemos que predicar a la gente? Juan, ¿por qué? Una, porque ya tenemos el conocimiento ahora sí, de forma, ahora sí ya, podría decir, De las escrituras. de las escrituras. Ok, otro más. La única que puede salvar el alma de una persona. Amén. Es un mandamiento de Dios. Dios nos manda a hacerlo. Es la gran comisión. ¿Para qué nos manda a predicar? Para salvar, ¿no? Lo dijimos hace rato que iniciamos el para salvar y para perfeccionar, ¿sí? ¿Qué es el evangelio, hermanos? Buenas noticias, pero nosotros tenemos que saber cuándo se comenzó a usar el término evangelio. No solo son buenas noticias. Cuando un imperio conquistaba a otro o ese mismo imperio se sublevaba sobre el imperio opresor
y se liberaba de esas ataduras y surgía un nuevo rey, ¿sí? Los pregoneros iban por las calles dando las buenas noticias al pueblo. Ya somos libres. Eran libres del imperio opresor, pero ahora eran esclavos del nuevo rey. ¿Sí me explico? Ese es el evangelio, que ahora tú eres libre del pecado. El señor que te gobernaba, que era Satanás, ya no es tu señor, pero ahora tu señor es Cristo, porque él vino a liberarte, a dar su vida por ti, para darte salvación. Entonces el evangelio son buenas noticias de salvación. Dios nos encargó a nosotros la predicación. Ahora somos esclavos doulos, esclavos por amor. Entonces leemos este texto todos. 1, 2, 3. Gracias. Amén. En las escrituras dice que en ellas está la vida eterna. ¿En quién? En Cristo. Y en las escrituras dan testimonio de Cristo. Amén. Entonces el primer punto de la pregunta, que por qué tenemos que predicar, la contestación es para salvación. Y mira lo que dice Pablo. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. Era una manera en la cual Dios se manifestaba a su pueblo a través de señales, milagros, prodigios, ¿sí? Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscaban la filosofía, ya había muchos filósofos en esa época y ellos se ponían a disertar y tú escogías qué filósofo te gustaba, ¿sí? Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Cómo Dios va a escoger a otros que no somos del pueblo de Israel? Y para los gentiles locura. La gente filosófica o filósofa no cree que el evangelio pueda cambiar a alguien. Cuando tu hijo está mal, ¿qué te dicen? Llévalo con el psicólogo, porque piensan que el problema del niño es mental. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ve a una consejería con el psicólogo. ¿Sí me explico? Pero cuando tú entiendes que cuando una persona nace de nuevo, sale de él el orgullo, el egoísmo, las malas pasiones. ¿Por qué se está separando? A lo mejor por adúltero. Y eso el psicólogo no te lo va a quitar. ¿Sí? Porque tu corazón dice, ¿de dónde nacen las guerras, los robos, los hurtos, los adulterios? El psicólogo no es más. Terminan yéndose con el psicólogo. Paz, ¿no? La esposa, ¿y ahora con quién anda? Con el psicólogo. El psicólogo la estuvo escuchando y se la llevó. ¿No? Entonces, el único que puede cambiar es Dios. Y dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo? Somos gente normal, ¿sí? sino de lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios. Yo le decía a los hermanos en la mañana, hermanos, si Dios te escogió, no fue porque estudiaste una carrera, porque estás guapo, guapa. No, dice que escogió ¿de qué? De lo que no era, hermano. De lo vil, de lo menospreciado. Pastor, pero es que yo no sé leer. Pues va a aprender a leer. No, es que a mí me da... No sé, hay gente que es tartamuda. Dios te va a usar si estás alineado con Dios. Amén. Entonces dice que él escogió para avergonzar a los sabios. Oye, pero si ese era alcohólico. Oye, pero si ese se andaba divorciando. Oye, para que veas el milagro de Dios. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios, sabiduría, salvación, Dios nos justificó, santificación y glorificación. No solo fuimos llamados a ser salvos, fuimos llamados a ser perfeccionados, santificados, para próximamente, si Dios quiere, ser glorificados.
¿sí? Me decía a la vez un hermano pastor, pero es que siempre una predicación tiene que terminar en arrepiéntete. Casi sí, digo casi sí, porque la mayoría de la gente que llega, muchos llegan nuevos, ¿no? O sea, tienes que predicar dice que una predicación tiene que ser como un lago, donde tanto va el borreguito a tomar agua, el zancudito, como pueden llegar grandes animalitos a comer. O sea, tanto el que no sabe, como el que sabe mucho, pueda beber de la enseñanza que tú des, ¿no? Pero me regreso a este punto. Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Entonces, la predicación es necesaria y no solo en púlpito para salvación. Tú puedes orar, ayunar, pero si tú no le predicas el evangelio a alguien, no va a ser salvo. ¿Sí me explico? Vamos a hacer 7 días de ayuno por mi papá para que se convierta. Háblale de Cristo a tu papá. ¿Ya oraste? Ahora predícale el evangelio. Si tú no le predicas el evangelio, no va a ser salvo aunque ores, ayunes y etcétera, etcétera. Porque necesita la exposición de la verdad para que él crea en esa verdad. ¿Sí me explico? Entonces, a través de la locura de la predicación. Por ejemplo, yo en el negocio, ¿no? ¿Sí? Siempre ando ahí donde le pongo la predicación. Y yo la pongo para estar escuchando, ¿no? ¿Sí? Y llegó un amigo pues, que me conoce, pero así se burló de mí. Y dice, y había gente que me dice, ¿a poco ahora sí ya predicas? Me dijo. Y yo le dije, sí, o pensé como todavía no sé muy bien, pues no te la pongo, por ejemplo, para que tú vayas escuchando y te arrepientas. Sí. Entonces, quiere decir que le estaba poniendo Sí, atención. ¿de qué estaba hablando? Ajá, entonces lo que dice, ya la gente, una que quiere saber de que oye, y otra, estamos dando ahí la palabra. Sí, ¿no? y te va a medir más alto. Sí, Es bueno. Ok. Entonces, número 1, ¿para qué debo predicar? Para salvación. Ahora dice Timoteo, escuchen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, no solo para salvar. ¿Sí me explico? O sea, tu predicación no solo es arrepiéntete y cree en Cristo, hermano, yo ya me arrepentí, ya creo. No, ¿qué sigue? Me decía un hermano. ¿Y después qué sigue? Bueno, hay que enseñar las leyes de Dios, hay que redarguir en una predicación, ¿sí? Para corregir mi conducta, ¿sí? Para instruir en justicia. O sea, una predicación correcta debe tener estos argumentos de enseñar, redarguir, instruir. En otra parte dice exhortar, y exhortar no es regañar. Es que el hermano tiene el don de exhortación, anda regañando a todos. No, ese es gruñón, ese no tiene ese don. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea completo, eso significa perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y le sigue diciendo en el 4, Pablo le dice a Timoteo, Pablo fue instruido por Cristo, ¿no? Él ya tenía cierto conocimiento de las escrituras, recibe la enseñanza, ahora él le enseña a Timoteo y le está enseñando a Timoteo que Timoteo enseñe a otros, ¿sí? Dice, te encarezco delante de Dios y puso como testigo a Dios. O sea, te lo pido por Dios, hermano, ¿sí? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino les dice, te encarezco delante de Dios que un día va a venir y va a regresar y te va a encontrar. ¿Qué? Dice, Prediques la palabra. que prediques la palabra. Entonces Dios nos está encomendando a nosotros predicar, enseñar a otros a predicar, ¿sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, y una predicación correcta dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero con la doctrina correcta de la Biblia. ¿Sí? Hay muchas doctrinas, hay muchos dogmas. ¿Qué es un dogma, hermanos? Es algo que yo creo que dice la Biblia y estipulo en mi iglesia y ejerzo un dogma. Y la doctrina la estipula las escrituras. El dogma lo ponen los hombres. Religiosa.
Y la doctrina la estipula la Biblia. Sí, la doctrina es la ley, es el conjunto de leyes, de normas que Dios estableció para guiar nuestras vidas. ¿Sale? Entonces ahí está. Los 4 componentes de una correcta predicación es la enseñanza. Jesús le llamaron maestro, ¿no? Hay que enseñar, hay que redarguir en la enseñanza, hay que corregir a los hermanos, pero la misma palabra te lleva a hacerlo, ¿sí? Y hay que instruir en la Biblia qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer correctamente. ¿Sale? Entonces, ¿por qué tenemos que predicar el evangelio, hermanos? Se los voy a mandar en PDF. ¿Sale? Para que. Ok. 4 componentes de una correcta predicación. Enseñar. ¿Sí? Tengo que enseñarle. Imagínate que tengas que enseñarle a cada uno, ¿no? Mejor le enseñas a todos y esos todos van a hacer lo correcto en sus casas, en su familia, en su trabajo, etcétera. Redarguir, corregir conforme a la palabra, ¿sí? E instruir, o sea, dar las instrucciones correctas de las escrituras. ¿Sale? De esas 4 enseñanzas, pastor, escuchaba yo a David Wilkerson. Sí. Que hoy en día, él ya falleció, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ese pastor, 50 años de ser pastor, y él decía una vez, habló en la iglesia de Houston, que decía que hoy la iglesia, él iba a morir, pero dice, no voy a llegar a alcanzar a ver cuando las enseñanzas no sean las mejores como las que eran antiguas. En graduar, la gente se molesta. En corregir, la gente igual se molesta. Instruir, son muy pocos. Sí. Y todas esas enseñanzas que él decía, como las que están ahí, son peligrosas para la iglesia mientras no se prepara. Así es, hay que enseñar a la gente. Ahora, mucha predicación es con bases en alegrar o quedar bien con la audiencia. Que la gente salga contenta, que la gente salga alegre, motivada. No, hermano, a veces de una predicación vas a salir llorando, ¿no? Oye, le dije a un hermano, manito, te quería saludar al final. Pastor, disculpe, me iba yo mal, dice. Iba yo mal. Y ya me dijo el por qué. O sea, salió el Espíritu Santo confrontado y se fue llorando, dice, todo el camino. Y ese es el propósito de una predicación, que tú corrijas tu vida, que tú seas instruido para instruir a otros. ¿Sí? Tú andas bien, no andas en pecado, pero estás recibiendo la instrucción para llevar a otros a esa misma instrucción. Sí, aparte. Okay. Algo que menciona el hermano es que los pastores, conforme a las escrituras, van a enseñar conforme a ella. Pero los que no fueron llamados por Dios van a enseñar conforme a sus deseos. ¿Qué quieren? Terminar en ofrenda. Toda predicación. Yo una vez fui a un congreso a Coaxa, pasaron 4 predicadores. Creo 4 o 5. Los 5 pidieron ofrenda. Yo ya no tenía. Creo que en las 2 primeras ya me quedé sin dinero. Y yo decía, Señor, ya. Ajá. Y haz una promesa. No traes ya. No, ahora vas a prometer dar. En un papelito anota cuánto vas a dar. Tú te roban. Ese es robo. Una predicación no debe terminar. Hermano, y usted haga un pacto de fe. Y ama a Dios, sí, pues dele dinero. No, hermano. Dios no necesita nuestro dinero. El pastor de Carlos que dice que había una pastora que llegaba todo el tiempo predicaba y que caían plumas. Que son las plumas del Espíritu Santo. Ya cuando llegaba al final, ya el pobre Espíritu Santo. Ya se le acabaron las plumas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que predicar? Para salvación, para santificación y perfeccionamiento, y para equipamiento. La salvación tiene que ver con evangelismo. El equipamiento y la santificación tiene que ver con discipulado. Somos llamados a ser discípulos. Juanito, ¿me puedes conectar por ahí? Somos llamados a ser y a ser discípulos, no entretener a la gente.
O sea, tú no te preocupes mucho por un culto lleno. Preocúpate por un culto como estos, para que enseñes a los demás y los demás enseñen a otros. Porque el domingo se puede llenar, pero ¿cuántos somos en sí? Pocos los que realmente estamos comprometidos, y ese es el discipulado. Yo le digo, hermano, vaya a su casa de oración, tome su discipulado 1, tome su discipulado 2, tome su discipulado 3, para que crezcan en la gracia y el conocimiento y en el carácter. Hay gente que sabe Biblia, manito, pero no vive nada de Biblia. Entonces solo es el conocimiento sin carácter, ¿no? Ok, vamos entonces. Principios que debemos de saber antes de dar un mensaje. Esto es básico, esto es muy importante y te va a liberar de tantas herejías que hoy se predican en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber? ¿De qué tenemos que predicar? Número 1, Biblia. ¿Sí? La Biblia fue dividida en 2. Antiguo y Nuevo Testamento. El saber esto lo repetimos, lo decimos, pero a veces no sabemos hasta dónde es el Antiguo Testamento y hasta dónde es el Nuevo Testamento. ¿Cómo se conoce el Antiguo y Nuevo Testamento también? Pacto. Dios hizo un pacto. El único que puede hacer pacto con la humanidad es Dios. Hermano, pacte con Dios, eso es antibíblico. Usted no puede pactar con Dios porque usted no sabe si va a vivir mañana. Usted no sabe si va a cumplir el pacto. Dios fue el que hizo el pacto con Dios. Perdón, Dios con los hombres. Porque Dios es eterno. Dios sí puede cumplir. Dios llamó a los hombres. Entonces, el antiguo pacto fue con sangre. Lo vamos a ver. Vayan a Hebreos 9. Ahorita vamos a llegar allá, pero váyanlo buscando. Hebreos 9. El antiguo pacto Dios se lo da a Moisés. Le da las leyes, los estatutos, los decretos, las ordenanzas y demás. Pero hubo un nuevo pacto. Entonces nosotros ya no estamos bajo esos pactos. ¿Sí me explico? Cuando tú sabes eso y tú vas a la Biblia, te es más fácil dar una enseñanza correcta. ¿Sale? Ok. El Antiguo Testamento, ahí nada más le toman captura ahorita, fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sale? Ya nosotros tenemos traducciones. Reina Valera es una buena traducción. Tiene pequeños errores, pero es una muy buena traducción. ¿Sale? Solo si pueden tomarle captura ahí para que no se detenga mucho. Estos textos fueron escritos en arameo. Ahí están, Génesis, Esdras, Jeremías. Lo dije cuando prediqué Daniel 2. A partir del 2, dice que los sátrapas hablaron en lengua aramea y comienza hasta el capítulo 8, 7. Terminando el 7, ya el 8 ya comienza en hebreo. ¿Sale? Son los textos que aparecen para que lo tengas como un dato de qué textos fueron escritos en arameo. Y por lo regular el arameo era más el que se hablaba coloquialmente y el hebreo se hablaba en las sinagogas en los tiempos de Jesús. ¿Sale? ¿Qué tenemos que saber? En la Biblia se encuentran estos 3 grupos de personas. Los judíos, que primero se les nombró hebreos, que el primer hebreo fue Abraham. Abraham cruza el río y le llamaron el hebreo porque, porque el hebreo, el término de hebreo significa el que cruza el río. Por eso le llamaron el hebreo, porque él cruzó el río Éufrates. Luego tuvo a Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Israel, que es Jacob, tuvo 12 hijos y se le llamó la nación de Israel. Por último, se le comenzó a llamar judíos por la tribu de Judá, que fueron los que quedaron en los tiempos de Jesús. Entonces, este primer grupo que aparece en la Biblia, ¿sí?, es la nación de Israel. Están los gentiles. ¿Quién es un gentil, Paco? Di conmigo, un gentil es toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles.
No pertenecíamos a las promesas, no pertenecíamos a los pactos, no teníamos nada. Vino Cristo, ¿sí? Y ahora, ¿quién es un cristiano? Gentiles que creyeron en Jesús, ¿sí? Y judíos que creyeron en Jesús. Hay judíos que no creen en Jesús. ¿Sí me explico? Hay judíos ortodoxos que ellos no están esperando al Mesías. Entonces nosotros tenemos que saber que en el Antiguo Testamento había un pacto para el pueblo de Israel con promesas, ordenanzas y decretos. Y para la iglesia hay un nuevo pacto con Cristo. Eso es básico para que nosotros aprendamos. A mí me hubieran enseñado esto desde el principio, me hubiera evitado tantas herejías, tantos actos proféticos que no eran bíblicos. Nosotros íbamos a las casas a ungir las casas. Hasta mi casa por mucho tiempo tenía mis manos con aceite porque pues hay que ungir las casas. Eso no es bíblico, eso es brujería. ¿Sí? Toman textos fuera de contexto. ¿Por qué se ungen las casas? ¿Qué texto toman? Ocupaban la sangre del cordero Anda. para matar los dinteles. Exactamente. Para empezar era sangre. Y esa sangre representaba el cordero que fue sacrificado. Y ponían sangre en las ventanas y en las puertas para que cuando pasara el ángel destructor no viniera la maldición sobre ellos. Ese cordero, ¿a quién simboliza? A Cristo. Nosotros ya no necesitamos poner aceite en ningún lado. Si ya eres cristiano, tú ya tienes a ese cordero en tu corazón. Y ahora orado por el pastor, una persona. ¿Cómo? Orado según por el pastor. Ah, el aceite. Es aceite, pero no es un patrona, ¿eh? No es ningún, es aceite orado. Ajá. Sí. Es especial. Hermanos, la oración tiene poder, ¿sí o no? Y si le pones aceite, ¿tiene más poder? Eso se llama brujería. Eso se llama idolatría. Poner tu fe en algo inanimado. O sea, aquellos que oran con aceite piensan que como es un aceite especial porque ya se oró, tiene atributos espirituales mayores. Es como el agua bendita. Échale, nosotros ministramos a una muchacha endemoniada y le echamos agua bendita. No sabíamos. Nunca se liberó. No, ya hoy sabemos que no se van a liberar. No. Ponle la Biblia en la cabeza. No pasa nada, es puro show del diablo para engañarnos. En el texto donde está en Timoteo, Ajá. donde le dice de que oren, que si alguien que está enfermo, que llegue con Santiago. Ajá. Para que sea orado, Uh-huh. y si sea sanado, y si tiene algún pecado, le sea perdonado. Ajá. Entonces, la parte de la oración, la parte de la Ungimiento. Ajá. Entonces, Sin miedo, pregunten, no pasa nada. El aceite, bueno, actualmente lo que se maneja es el aceite. Ajá. Pero bueno, el texto también dice que es medicina. El texto habla con la medicina. Sí. Tomar medicina para que sea sanado. Ajá. Pero lo que sana es la oración. La oración. Sí. Por parte de los ancianos de una iglesia. Amén. Sí. Entonces el aceite también cumple esa función. Ok. Recuerden que, ¿quién lo dice? Santiago, bajo un contexto judío. Entonces, los judíos tenían esas costumbres del Antiguo Testamento de ungir a los enfermos. La Iglesia Católica transporta ese texto y le llaman la extrema unción. Cuando alguien va a morir, lo ungen con aceite. ¿Sí? Pero, por eso les decía, tu oración más el aceite tiene más poder. Tú ya le estás atribuyendo atributos espirituales a un objeto. Puede ser un aceite, no sé, si te lo tomas, te purga, ¿no? Puede ser medicinal, puede suceder, pero en el caso espiritual, las iglesias están haciendo herejías usando ese tipo de cosas. Es que sí, el aceite representaba solamente era una figura. Así es, Porque ahí está. El Espíritu Santo fue el que vino ahora a tomar la... ¿Sí? ¿Qué se hacía con un rey?
Se ungía. Se hacía una figura pública de que ahora él era el escogido. ¿Qué se hacía con un sacerdote? Se ungía. El aceite representaba la unción. Hoy tú puedes tener unción, hermano. O sea, la presencia de Dios y no hay aceite. ¿Sí me explico? Porque la unción es espiritual. Por eso esto que vamos a aprender es muy importante. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todos esos eran figuras que representaban a Cristo. Y ahí vamos a ir entrando. ¿Sale? Ok, va. ¿Dónde comienza el nuevo pacto? O sea, está el antiguo y está el nuevo. ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento o el nuevo pacto? Dice la hermana, en Mateo, pastor. ¿No? Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis. No, el nuevo pacto comenzó en la cruz. Cuando muere Jesús, ahí se hace el pacto que él hizo con su sangre. Mateo, ¿por qué Jesús guardó el sabbat? Porque era judío y porque él guardó toda la ley. ¿Sí me explico? Hoy la iglesia cristiana no guarda el sabbat, celebra el domingo, no, ni tampoco cambió el sábado por el domingo, no. Eso está en el discipulado 3, luego entramos en eso. Entonces, el pacto nuevo comienza al final de Mateo, cuando la crucifixión de Cristo. En el libro de Hechos, cuando llega el Espíritu Santo como paloma, dice. No era una paloma. Y ahora todos somos reyes y sacerdotes. Antes el sacerdocio, ¿quién lo llevaba? Los levitas. Dios escogió de las 12 tribus solo a los levitas. Tú tenías que ir con los levitas. Si tú quieres diezmar, tienes que ir con los levitas porque ellos son los encargados de recibir los diezmos. Si un pastor hoy pide diezmo, tiene que ser de la tribu de Leví. ¿Sí me explico? Porque Dios los escogió como sustituto de los primogénitos, a los levitas. Bajo el nuevo pacto, ya no hay levitas. Y ahora somos gentiles, judíos convertidos a Cristo, pero ahora todos tenemos el Espíritu Santo y ahora todos tenemos la guianza de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Solamente para reafirmar. para bien el punto. El nuevo pacto empieza con la cruz, pero nos referimos a la crucifixión, cuando él muere. O cuando llega el Espíritu, bueno, es lo mismo, ¿no? Porque él muere y dice, pero con su Espíritu Santo, cuando llega el Espíritu Santo. Ok, se le dice el Espíritu de la promesa. El pacto fue aquí. La iglesia nace aquí. La iglesia nace en el Pentecostés, donde todos, que no fueron todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y nace la iglesia de Cristo ahora guiada por el Espíritu, y por casi 14 años no hubo Biblia. ¿Sí? O sea, por 14 años no hubo Biblia. ¿Cuándo se escribe el libro de Marcos, de Santiago, que fueron los primeros, de Gálatas? Por el año 45. Jesús muere en el año 33. Para el 45, 14 años sin Biblia. ¿Escucharon? Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ahora está atrapado. El Espíritu Santo nos revela las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir, inspiró a Lucas a escribir el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Hechos. El Espíritu Santo inspiró a ellos a escribir y dejarnos la doctrina. Amén. Entonces, por 12 años no hubo Biblia. Ellos predicaban a Cristo. Oye, ¿qué? Y ahora ustedes, no, es que Cristo sanó mi vida. Imagínate los apóstoles. Pedro, que era pescador, ¿qué predicaba? Y una vez yo estaba en el mar y no pesqué nada y de repente multitud de... ¿A poco, Pedro? Sí. Y al sentir la presencia de Dios le dije a Jesús, apártate de mí que soy inmundo. Y él me rescató. Es más, yo lo negué 3 veces, pero él me volvió a llamar. Y el mismo milagro que hizo cuando me llamó fue el mismo milagro que hizo cuando me volvió a llamar. Pues son los primeros 14 años que tardaron en morirse ellos, ¿no? Porque es un periodo de experiencias vividas. Ajá. O sea, todos los que predicaban es porque lo conocieron. Sí. Entonces,
Algunos sí. La palma. Ajá. Y también, pues, hasta que empezaron a escribir porque necesitaban un testimonio. Exactamente. Porque los que lo habían visto, lo habían vivido, pues, empezaron A desaparecer. Incluso cuando cuando fue la crucifixión, dice que muchos salieron. Ajá, O sea, resucitaron, sí. Entonces, todos ellos que salieron y también predicaron, Sí, pues, no creo que los hayan dejado sí, andar por las calles como si nada. así es. O sea, fue un impacto impresionante. Tuvieron que, igual que a Lázaro. Así es. También dice que lo mataron. Entonces, ese espacio de 14 años, Ujú. pues debe haber sido solamente los testimonios. ¿Cuándo se escribe el último libro de la Biblia, Apocalipsis? 91. 96. Que muere Juan. Entonces, unos sí murieron en ese periodo, otros vivieron más. Sí, pues fue el último que quedó. Así es, era el más que Dios escogió, ¿no? Entonces, muchos vivieron más de 14 años, pero cuando vimos la historia de la iglesia, aprendimos que hubo otros escritos de otras personas que empezaron a narrar hechos de Cristo y ellos dijeron, oye, espérate, pero si Cristo no hizo eso, ¿no? Que cuenten tu historia, ¿no? Y fíjate que Sergio y se fue a Coaxacualcos, y yo ni he ido ni conozco Coaxacualcos, ¿no? O sea, por eso ellos escribieron para que no se desvirtuaran las vivencias reales de Jesús. Y el libro de Hechos, que ya nos marca la experiencia de la iglesia. Pero vamos, porque esto está interesante. Ok, vamos a Hebreos 8. El 9 lo vamos a leer todo para avanzar al 15, pero vamos a ver sobre el nuevo pacto, ¿sale? Hebreos 8, mira acá y detente en Hebreos 9. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el ministerio de Cristo, cuando es mediador, ¿qué? De un mejor pacto. Ya había un pacto anterior estableciendo sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. O sea, si el pacto anterior nos sirviera, ¿para qué haces otro pacto? ¿No? Dice el 8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Tarea, léeme por favor Hebreos 8 completo, 9 y 10. Y ahí vas a entender muchas cosas del nuevo y el antiguo pacto. Voy a leerte el 9 y vamos a detenernos en el 15. Síguelo con tu Biblia, por cuestión de tiempo te voy a leer Hebreos 9. Dice, ¿ya estás ahí? En tu Biblia, Hebreos 9. ¿Ya? Si quieres. Pero voy a leer desde el 1. Hebreos 9.1 voy a leer. Hebreos 9.1 hasta el 15. ¿Sale? Síganlo con su Biblia. Yo tengo nada más anotado el 15, pero quiero que leamos el 9 y vas a ver cómo estaba instituido el antiguo pacto, bajo qué puntos. ¿Ya están ahí? Voy. Dice, ahora bien, aún el primer pacto, estoy en Hebreos 9.1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamado el lugar santo, donde se reunían. Estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba un arca de oro que contenía el maná. Una urna, sí, gracias. Contenía, una urna. Dice, en la que estaba una urna de oro. ¿Qué dije yo? Un arca, bueno, gracias. Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Los 10 mandamientos estaban ahí. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, en las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, los levitas solamente.
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. O sea, primero tenía que hacer sacrificios para él y luego entrar, y todavía lo amarraban con campanitas por si dejaba de sonar la campana que se murió, y lo jalaban. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a el Espíritu Santo a entender con esa figura, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. O sea, todo eso del tabernáculo era una figura nada más, lo cual es símbolo para el tiempo presente, y según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas y en bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, perdón, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora quiero que veas la pantalla. Ya llegué al 15. Así que por eso, o sea, como el templo, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo eran figuras de Cristo, del Espíritu Santo, por eso es mediador, ¿qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para las redenciones de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. Pregunta para Caleb. Así que, Caleb. Si no metemos la Biblia, Caleb, ¿qué es un testamento? Sí, pues nada más hay un Caleb. Ok, no metas en tu mente Biblia, religión, nada. ¿Qué es un testamento? Ajá, un documento legal, ¿sí? Donde tú heredas tu casa, tus bienes. Exactamente. Bueno, esto que nosotros tenemos es un testamento, es un pacto, ¿sí? Y dice la Biblia que para que se haga válido el testamento necesita el testador morir. Entonces, nosotros hoy en día, bajo las Escrituras, estamos bajo un nuevo testamento, bajo un nuevo pacto que hizo Cristo. Toda nuestra predicación, por eso le digo, es importante aprender esto antes de predicar. Toda nuestra predicación tiene que estar enfocada bajo el nuevo pacto. Yo no me puedo parar y hacer actos proféticos que fueron bajo el viejo pacto. Yo no me puedo parar, imagínate que agarre un becerro y le corta el cuello, corre de ahí. Ya no necesito un cordero porque ya está Cristo. ¿Qué significa Sabbat? Reposo, descanso. Necesito guardar el Sabbat. Sabbat era una figura de Cristo. Yo necesito a Cristo. Amén. Cristo es mi Sabbat. ¿Sí? Las fiestas, todas las fiestas solemnes, todas las figuras del Antiguo Testamento representaban a Cristo. Entonces, en mi predicación yo tengo que buscar, si hablo del Antiguo Testamento, si me está dando algún tipo y figura de Cristo. ¿Sí me explico? Porque si no, voy a terminar judaizando. Hoy hay muchas religiones o muchas iglesias hoy en día que judaizan. Ponte el velo, no uses pantalón, porque dice la Biblia. Allá se ¿cómo se llama? Ajá.
Ándale, sí. Pero Lo conozco. esa Salma, no leas la Reina Valera porque esa fue traducida por católicos. Tienes que leer la Kadosh y la Peshita. Le digo, ya sé por dónde ves, entonces se fue hasta el otro extremo. Y tienes que aprender hebreo para que entiendas la palabra de nada. Yo estoy batallando con historia de No, pero es que él ya se fue a la, Sí. a la parte judaizante. O sea, ya Sí. tiene que aprender el hebreo, tiene que hacer lo que hacen los judíos para que en realidad tú puedas saber. Sí, es judaizar a la iglesia. Y terminan guardando fiestas, haciendo todo lo que los judíos, cuando se convierte Pablo, querían que ellos hicieran. Es necesario, dicen en Hechos 15, que tú, decían ellos, Cristo, sí, pero tienes que guardar las tradiciones. No, solo Cristo. ¿Y qué mandamientos tienes que guardar? Los mandamientos morales. Tú ya no tienes que guardar el sabato, ya no tienes que hay muchos mandamientos ceremoniales que ya no aplican el día de hoy bajo el antiguo pacto. Amén. Si el pueblo de Israel no diezmaba, ¿cuál era la reprimenda? ¿Qué les prometió Dios en Malaquías? Buena cosecha, buen ganado. Así es, para ellos. ¿Sí? Malditos, era un mandamiento con maldición, que si ellos no diezmaban, y el diezmo no era comida, que es un alfolí. Es un granero grandote. Un granero grandote. Para muchos el alfolí es la canastita. Traer los diezmos al alfolí. No, el alfolí eran graneros, donde se guardaba la cosecha. Imagínate una hectárea de frijol. Tráeme el 10% de esa hectárea. Mínimo son unos 10 sacos y no lo vas a echar a la canastita. Ellos guardaban la cosecha y lo repartían entre las viudas, los huérfanos, los extranjeros y el templo. No verás un pastor que haga eso con los diezmos, ¿no? Y dicen que los diezmos eran en, ¿cómo se llama? En especie, ¿no? En especie. Cosecha, en vacas y todo. Y pues muchos pastores que son de la doctrina dicen de que pues ya ahorita no, que traigas el dinero, ¿no? Pero en aquella época, por ejemplo, el que vivía al otro lado de la ciudad o del otro lado también para traer las ofrendas, las vendía acá y acá compraba y acá daba el Así es, material. para no traer el animal arreando desde allá, lo vendía. De 10 hectáreas, traer una hectárea de frijol desde el otro lado, ¿cómo lo hacían? ¿No? Así es. Decían una predicación, tenían que venderlo y acá comprarlo para darlo. Sí, te dicen, ven a Cristo y eres libre. Amén, voy a Cristo. Si no diezmas, estás en maldición. Soy libre. No, que Cristo me hizo libre, pues. Ahora estoy maldito porque no diezmo. No, estamos bajo un nuevo pacto. Amén. Si no diezmas, hermano, no pasa nada. Dios no quiere el 10. Dios quiere todo. El 100% le pertenece a Dios. Muchos se van en esa línea y te piden más del 10. ¿No? O sea, tú escoges, dice, como propusiste en tu corazón, tú das el 10, el 5, tú apartas. Una hermana que tiene una tienda, dice que ella su primer venta la aparta. Su primer venta, pum, y el domingo la trae. O sea, ella escogió dar así, pero bueno, ese es otro tema. Sale. Entonces, ¿por qué debemos conocer el Antiguo Testamento si ya fue un pacto abolido? ¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? ¿Cuál creen? Corintios 10, primera de Corintios 10, vayan. Bueno, aquí lo tengo, para que no se vayan. Anótenlo nada más, lo vemos en la pantalla. Primera de Corintios 10, vamos a leerlo todos. Juan, por favor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintio el propósito, el primer propósito del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver para qué tenemos que saberlo, por qué David, por qué Goliat, por qué Sansón, por qué todo lo que vivieron. ¿Sale? Hermana Clau. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hermano. ¿Usted? Todos tuvieron la misma vida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. Ellos vivieron de la peña de Oret.
Pero ya Pablo está diciendo, esa peña que vivieron ellos representaba, era una figura de Cristo. ¿Sí? Ya estamos ampliando un poco más, hermanita. Por favor. ¿Puedes? No, ok, hermano, por favor. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Y ahora viene el propósito, hermana. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Amén. ¿Para qué es el Antiguo Testamento? Como ejemplo para nosotros, para no hacer y para hacer, porque hay cosas buenas que hicieron. ¿Sale? Vamos avanzando. ¿Qué hicieron ellos? ¿Sí? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amén. Mucha gente hoy en día sin ser cristiano es idólatra y aún dentro del cristianismo hay mucha idolatría. Hay púlpitos donde de repente sacan el tabernáculo, lo hacen y ya no, ya el tabernáculo ya fue una figura de Cristo. Hoy no necesitas ninguna figura en el altar representando a, ¿sí, hijo? Y forniquemos como algunos de ellos, fornicaron y cayeron en una vida de 3,000. Ajá, ¿cuántos? 23,000. El pecado sexual es uno de los pecados más graves. Todos son graves, pero son de las cosas que traen mucha destrucción a la familia, a la iglesia, etcétera, etcétera. David, siendo el hombre más adorador de Dios, pecó. Sansón, el hombre más fuerte, pecó. Salomón, el hombre más sabio, pecó. ¿No? O sea, es como ejemplo. Tú lees David y tú dices, su nombre David, pero se descuidó. ¿Qué te está diciendo? Hermano, cuídese, guárdese, no ande chateando ahí escondidas, no ande haciendo cosas porque se lo va a comer el diablo. ¿No? Es para nosotros. Siguiente, hija. Entendemos al Señor como también algunos de ellos pecaron y Perecieron por las serpientes. Ahí hay un ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Hermana. Y murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es la murmuración? El chisme es un pecado grave, hermano. ¿Sí me explico? O sea, dentro de la iglesia, dentro de tu familia, dentro de la empresa, donde sea, es un pecado que puede destruir. O sea, y ya sucedió en el Antiguo Testamento, hermano. No se deje llevar. Si a usted le cuenta algo, le pregunta, ¿y usted lo vio? No, pero me contaron, man. Y me contó alguien que confiable. Y va con ese confiable, también le contaron a él. Me lo contó el otro. Y ahí se va, tenemos que tener cuidado. Seguimos leyendo, Jorge. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a nosotros, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Todo el Antiguo Testamento que vivió el pueblo de Israel es para ejemplo de nosotros, están escritas para llamarnos la atención a nosotros. Y dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Número 1, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Como ejemplo de vidas para no hacer y para hacer también. Hay buenos ejemplos de vidas. Número 2, ahorita vamos a ver la figura, solo te muestro esta figura. Lo leo rápido o leemos, seguimos leyendo, Cristian. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Sí, siguiente. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Eso hizo Jesús. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, pues cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. O sea, Jesús bajo un nuevo pacto ya cumplió la ley, ¿sí? La exhibió públicamente a los principados y Jesús dijo, yo ya cumplí la ley.
Dice, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. Él guardó el sabbat, él no adulteró, él cumplió. No había ningún hombre que pudiera hacerlo. Jesucristo, hombre, lo hizo, cumplió la ley, recuperó la salvación y ahora bajo un nuevo pacto nosotros no podemos cumplir la ley, hermano. No podemos por nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a fallar en algo. Si tú fallas en uno, dice Santiago, ya. Entonces, si tú quieres guardar la ley, tú tienes que guardar toda la ley. Yo le digo a los pastores, ¿quieres diezmar? Pertenece a la ley. Entonces, tú tienes que ser levita. Ah, no, pero ese es el del Antiguo Testamento. Ah, ¿verdad? Nada más quieres lo que te gusta. Pero no, si quieres estar bajo la ley, tienes que cumplir toda la ley. Jesús sí cumplió toda la ley, ¿sí? Y ahora, bajo una mejor promesa, Él nos regaló la salvación. ¿Escucharon? Él nos regaló ahora la salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer en Jesús, rendirnos a Él y vivir como Él nos manda en el aspecto moral. ¿Sale? Vamos a avanzar. Dice, y todo lo cual es sombra. Una sombra te dice cómo es. La sombra de mi mano. Pero no ves las líneas de expresión. Si tiene las uñas pintadas, no se ve. La sombra solo es algo parecido a... Pero el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que ha de venir. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos, así se llaman, tipos, figuras o sombras de Cristo. Cada historia del Antiguo Testamento es una pequeña historia de la gran historia de salvación, que Cristo vino a salvar al mundo. Y ocupa tipos de Cristo, figuras de Cristo, sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sale? Entonces, todo pasaje que nosotros leamos debemos de interpretarlo en tres sentidos. Todo pasaje, toda historia, todo argumento que nosotros leamos, tenemos que interpretarlo en tres sentidos. Número uno, en el sentido literal, histórico, gramatical. Ver la historia literal como sucedió. ¿Sí? Tal cual, cómo pasó Jericó, qué hicieron, todo. En esa historia puede haber alegorías, puede haber símbolos, puede hacer figuras, como cuando una vez llega el profeta Natán y le dice a David, fíjate que hay un hombre que tenía muchas ovejas, que era rico, y al lado de él vivía otro hombre que tenía una ovejita. Y llegaron invitados y él, en vez de matar a sus ovejas para darles de comer, le quitó la oveja al muchachito, al vecino, y le mató su oveja. ¿Cómo ves, David? ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo el profeta Natán? Una alegoría, una historia, una parábola, ¿sí? Para ilustrarle que ese David era el que tenía tantas mujeres, fue a agarrarla a la de Urías Eteo. Entonces vamos a encontrar parábolas, figuras que tenemos que interpretar. ¿Sí me explico? Pero principalmente en el Antiguo Testamento hay una interpretación que se le conoce como el sentido pleno. O sea, en esa historia que nosotros leímos hay un mensaje encriptado, hay un mensaje encubierto que los personajes de esa época no sabían. Lo vivieron, estuvieron ahí, pero no sabían que esa historia era un mensaje encriptado para nosotros de este tiempo. ¿Qué es el sentido pleno? ¿Alguien que lo pueda leer ahí atrás? Luisito. Sentido pleno. El pudo estar oculto al mismo autor humano de vino sagrado, pero que permanecía en la mente divina para ser revelado a su debido tiempo. ¿Quién inspiró las escrituras? Dios. Bueno, en cada historia que fue escrita, Dios guardó un mensaje oculto para nosotros. Hoy nosotros ya tenemos toda la revelación. Amén. ¿Quieres ver un ejemplo? Sí, amén. En Génesis 22 vemos el caso de Abraham cuando sacrificó a su hijo. ¿Sí?
y lo llevó su único hijo. Hay gente, yo la primera vez que lo leí hasta me enojé con Dios, porque oye, Dios no tenía hijo y ahora se lo pide que lo mate. ¿Cómo va a hacer eso Dios? No, Dios estaba haciendo una figura de lo que sí sucedió, porque Abraham, que era el padre, no sacrificó a su hijo. Nuestro Padre Dios sí lo sacrificó. ¿Sí me explico? Usó un sustituto, un cordero. Dice que cuando el ángel le dijo a Abraham, no lo mates, o sea, él ya iba, voltea y vio a un cordero en un zarzal, atorado en los cuernos. Un zarzal es un árbol de espinas y a Jesús le fue puesto una corona de espinas. O sea, esa figura en el Antiguo Testamento había un mensaje, un sentido pleno que nos estaba apuntando a Cristo. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. Por eso cuando nosotros, si vamos a predicar el Antiguo Testamento, tenemos que orar a Dios. Puede haber un mensaje cristocéntrico, puede ser que no. No le ande buscando, hermano. Por ejemplo, ya lo había explicado, ¿no? Sí. Quizá entra en el texto, Sí. o en la situación de ese momento, quizá la enseñanza, ¿no? Podemos decir que pues, trató de la obediencia, ¿no? Sí. Pero el sentido pleno era la provisión de Dios en cuanto al sacrificio por nuestros pecados, ¿no? Amén. Él va a proveer ese sustituto por nosotros, ¿no? Sí. Entonces, ahí podríamos, de lo que dice usted, ¿no? O sea, la enseñanza para ese tiempo, cuando ocurrió, Sí. podríamos decir del texto, obediencia, ¿no? Sí. Pero en el sentido pleno, o sea, de toda la revelación bíblica, es el otro, ¿no? Así es. Ahora, gente que malinterpreta o el diablo los usa, ¿no? Pasó en Minatitlán, en la colonia Hidalgo, dice que Dios le dijo a una mujer, o no sé si era una mujer o un hombre, que sacrificara a su hijo. Y mató a su hijo. Porque Dios le dijo, y está en la cárcel, no sé si sigue en la cárcel, pero él dio, es que, ajá, ¿se imagina? Que Dios le dijo que así como Abraham dice, hay hechos que se le conocen como hechos únicos e irrepetibles. Sucedieron, pero no hubo otro Abraham, no hubo otro Isaac, no hay, sino fue un mensaje para apuntarnos, alumbrarnos a Cristo. Porque de hecho todavía no se establecían las leyes sacerdotales, todavía no había algo de que hubiera un sacrificio para perdón de pecados. Así nada. es. Todavía no. Ya apuntaban. Es más, desde Génesis, ¿qué hizo Dios con las pieles? ¿De dónde tomó las pieles para cubrir la desnudez de Adán? Amén. O sea, desde Génesis ya está, hasta Génesis, ¿dónde? Desde Génesis, ¿dónde? ¿Cuándo empieza la salvación? Génesis 3. No todo es salvación. Génesis 1 y 2 nos habla de lo maravilloso de Dios. Hasta Apocalipsis, cuando venga Cristo, hasta ahí es la salvación. De ahí viviremos por la eternidad con Dios. No todo es salvación. Amén. Ok, pero nosotros estamos en esta dispensación. Otra figura. En Éxodo 16, ¿sí? Ellos salieron de Egipto, iban a la tierra prometida, querían comer, no tenían pan. Dios le dio maná del cielo. Cuando amanecía ya había en el pasto maná. Ellos iban y lo recolectaban y se hacían sus panes, comían, las codornices llegaban y comían, ¿sí? Y esa fue un acontecimiento real, literal, que sucedió en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice en Juan 6:31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Decían ellos. Como está escrito, pan del cielo dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿De dónde salió ese pan? Del maná. No vino del tercer cielo. O sea, fue una aparición milagrosa o algún suceso, no sé, físico, químico que sucedió en esa época que les daba de comer, ¿no? Un milagro sobrenatural, pero no vino del tercer cielo. Jesús dice, mas mi Padre os da de beber el verdadero pan del cielo, comer, perdón,
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. O sea, si dice, a ver, ¿y dónde está el pan que dices tú que es mejor que el maná? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Amén. ¿Sí? Es el pan Bimbo, dice, no es el pan vivo, ¿no? El pan que descendió del cielo. Nosotros comemos, por eso le decían a los cristianos que eran caníbales, que se comían a Cristo, ¿no? Y de ahí salió lo que hoy le llaman la transustanciación. ¿Sí saben qué es la transustanciación? Para la Iglesia Católica, ellos toman la hostia. O sea, que con unas frases en latín, ni siquiera en hebreo, en latín, el Cristo viene a la hostia y tú te comes a Cristo. Esa es una mala interpretación, ¿sí? Solo era una figura. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú estás con Él, tú comiste de Él, de su vida, recibiste vida. Sale. Otro ejemplo, Números 24. El pueblo de Israel fue mordido por serpientes, ¿sí? Entonces, ellos oraron a Dios porque murmuraron. ¿Se acuerdan que leímos que murmuraron? Bueno, murieron mucha gente por la murmuración. Dios le dijo a Moisés, hazte una asta y pon una serpiente de bronce. Y cualquiera que te mordió la serpiente, te vas a morir. El dolor no se te va a quitar. Esa infección va a entrar a tu cuerpo y te vas a morir. Pero si tú volteas a ver el asta, no morirás. Imagínate tú recién picado. No, yo no quiero morir, yo no quiero mirar la serpiente. No, esa era una figura de Cristo. ¿Cuál es el veneno que nosotros tenemos? El pecado. El único que puede liberarnos del pecado es Cristo. Y Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, como una figura, ¿sí? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Ellos que estaban ahí ni se imaginaban a Cristo. No se imaginaban. Ahora, los del Nuevo Testamento, Nicodemo vino a su mente la serpiente, porque él se sabía las historias. Cuando vio a Jesús en la cruz, ¿qué ya debe haber pensado? Ahora Nicodemo vio a Cristo en la cruz. Recordó las palabras de Cristo. Así será levantado. Mira su sacrificio. Amén. Mira lo que Cristo hizo por ti. Murió por tus pecados. Derramó su sangre. No solamente ibas a ver la culebrita y muerta, no. La sangre que fue derramado como pago por nuestros pecados. ¿Sale? Para que no quede la idea, porque luego está la idea de que, ya ves, Dios levantó imágenes. Bueno, más adelante en 2 de Reyes 18:3-5 dice, Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de Acera, esta es la diosa Acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Habían pasado 700 años y seguían adorando a la imagen. Imagínate. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, ahora adoraban a la serpiente. Nosotros no debemos de adorar imágenes, ¿sí? Ni figuras, ni nada. Son tipos y figuras de nosotros. Otro ejemplo, Jonás en el vientre. O sea, si les pongo ejemplos de cómo, ¿cuántos días estuvo Jonás ahí? 3 días. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive. No, yo no voy. Nínive son malos, yo no. Y se fue a otro lado. Y en el barco lo avientan al mar y ya estaba un pez y se lo llevó al fondo. Y estuvo 3 días ahí, y al tercer día, cuando él alzó sus ojos y clamó a Dios, lo aventaron en Nínive y predicó a Nínive, y ellos escucharon el evangelio. Dice la Biblia en Mateo 12:38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro,
deseamos ver de ti señal. O sea, tú eres el Hijo de Dios. A ver, haznos un milagro. Haznos una señal para que nosotros sepamos que realmente tú eres el Hijo de Dios. Él respondió, ¿quién me regala otra agua, por favor? Por allá. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, ustedes son malos y adúlteros y quieren que yo me les muestre, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. O sea, van a estar los pecadores de esta generación y los de Nínive. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en esta generación, a juicio en esta generación y la condenación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Le está diciendo, si a un profeta, un pueblo pagano, o sea, un pueblo que no obedecieron al profeta Jonás y todos se arrepintieron. Y yo soy más que Jonás, dice. Y no se quieren arrepentir. ¿No? Imagínate. Entonces son tipos y figuras en el Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. Tarea. Anoten la tarea para el próximo sábado. Otras de las que no están. ¿Cuál es la tarea? Traer 3 tipos y figuras, o sea, traer escrito 3 tipos y figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, nada más anota ahí. Bueno, te voy a decir para que no te dé copia. Ajá, para que tú también cuando leas descubras, ¿no? Jesús se le llamó de varias maneras en el Antiguo Testamento y era esto, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? 2 cosas. La primera, ejemplo de no hacer lo que ellos hicieron o hacerlo. Y número 2, el Antiguo Testamento, ¿qué? Salud, nos habla de Cristo. Amén. O sea, el Antiguo Testamento nos da figuras, tipos, las fiestas, los tabernáculos, el sabbat, toda la parte religiosa, el sacerdote, el cordero, la sangre, el aceite, todas esas tipos y figuras nos hablan de Jesús. Hoy nosotros tenemos a Jesús, por eso les decía, no necesitamos aceite, necesitamos a Cristo. Amén. Hay varios pasajes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que están citados literalmente el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo está utilizándolo para que recuerden lo que está escrito. Amén. En el capítulo, en el libro de 8, Ajá. de Hebreos 8, del versículo 7 al 12, pues es la textual, lo que es el antiguo pacto, el primer pacto que es en Jeremías. Así es, ¿sí? Entonces, por eso les dije, lean 8, 9 y 10. Entonces, igual que decía Jesús, así como dijo el profeta fulano, era necesario para que se cumpliese lo que dijo. Vayan y tomen un pollino, porque dijo el profeta que iba a entrar en un pollino. Sí, gracias. Y está ahí lo que dice la hermana, ¿no? Está haciendo lo que estamos viendo. Eso es predicación positiva. Así Estaba es. explicando el texto y dando una aplicación del texto. Amén. Sí. O sea, una predicación expositiva es, leo el texto, ahorita lo vamos a ver, interpreto el texto, ahí está. ¿Sí? Observo el texto, que es, lo leo. O sea, leo la historia de Jonás, leo todo eso. Ya lo leí. Ahora tengo que interpretarla. ¿En qué sentido? Literal, primeramente. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Etcétera. Si tiene alguna figura, descubrir esa figura. Y si tiene, porque puede ser un pasaje que no tenga algún sentido pleno. Si tiene algún sentido pleno, ahí lo voy a descubrir. ¿Sí? Y ese pasaje
¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Qué pasó con Nínive? Se arrepintieron. ¿Cómo aplico, hermano? Usted también arrepiéntase. Si ellos que eran perversos y no eran, al escuchar a Jonás, se arrepintieron, nosotros hoy estás escuchando un mensaje de Dios. Arrepiéntase usted, deje el pecado, deje. Entonces ya en la aplicación te lleva a hacer algo que el personaje estaba haciendo, bueno o malo, ¿no? Si era malo, déjalo de hacer. Si era David adulterando, no. Si era David adorando, sí. David, ¿de qué tribu era? David era de la tribu de Judá. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los encargados del sacerdocio? Los levitas. David es una figura de Cristo. David escribió salmos ¿en dónde? En los campos. Por eso él escribe y las montañas y las ovejas, y es porque era su hábitat donde él estaba, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y no era de los levitas. Él era de la tribu de Judá. Y Jesús viene de la tribu de Judá. ¿Sí me explico? Son tipos y figuras de Cristo. Un tipo es como un molde de gelatina. ¿Has visto esos moldes que tienen figuritas? ¿Qué te gusta? De cualquier figura, ¿no? De un gato, vamos a suponer, de un perrito, qué sé yo. Entonces, el molde es el tipo. Cuando tú viertes la gelatina, ¿no? Se cuaja y entonces volteas el molde y sale la figura. El antitipo es Cristo. ¿Sí? Son los tipos y el antitipo es Cristo. El tipo es solamente el molde, pero usando esa ilustración, ya la gelatina cuajada es Cristo. Ya nos muestra realmente qué es, porque por lo regular la imagen está abajo. Cuando lo saca, mira, era un pescadito, era X cosa. Entonces, por eso es importante conocer el Antiguo Testamento con cosas claras y con reglas de interpretación. Nosotros estuvimos en una iglesia donde el pastor se decía profeta y Dios le reveló que Coatzacoalcos espiritualmente era Jericó. Entonces, en la Biblia aparece la historia de Jericó. ¿Y qué les dijo Dios? Que le dieran 7 vueltas a Jericó y los muros iban a caer. Mira lo terrible. Nos juntamos iglesias de Coaxa, de Mina, no sé de qué otra ciudad fueron. Pues yo andaba empoderado. Y fuimos a orar por Coatzacoalcos porque Coatzacoalcos era Jericó. Y le dimos 7 vueltas en carro. No fuimos caminando. No, imagínate. Por eso no pasó nada. Nos fuimos en carro. Vamos a dar otra vuelta. Entonces hicimos ese acto profético según, ¿no? Llegamos al término, se hizo un evento y la gente emocionada, amén, y los muros van a caer. Y no faltó una hermana que dijo, pastor, cuando íbamos en el carro yo vi que espíritus salían y pura locura, ¿no? Yo estuve ahí, yo estaba creído que eso era verdad, hermano. Hoy que leo la Biblia, si tú lees la historia de Jericó, ¿fue un hecho real? Sí. Fue un hecho único e irrepetible. Llegaron, Pastor, también cuando supuestamente en Mina reinaba el matriarcado, ¿no? Ajá. Y que fuimos a eliminar a la Jezabel que está allá, y eso era de la capitanía de Puerto, Ajá. porque eso es una propiedad privada. Y nosotros ahí quitando a Jezabel. Ahorita les cuento esa, déjenme que termine con Jericó. Ahí, yo era el de la bandera. Ahí también estuvimos. Cada domingo cruzábamos al desierto. Ajá. No alcanzaba la lana, nos regresaba. Ok. Va, se le conocen como hechos únicos e irrepetibles. Número 1, no vuelve a suceder en la Biblia. Algo parecido. Jesús no pide que se haga. En la doctrina de Jesús, de Pablo, de Pedro, de Santiago, no aconseja.
Hermano, si usted quiere ganar la colonia La Colmena, dele 7 vueltas y vamos a andar, hermano, dándole 7 vueltas. No nos pide Dios que hagamos eso. Por eso dice que tenemos que conocer las leyes, los estatutos y los decretos. Hay decretos que Dios estableció. Ejemplo, ¿el diablo se va a salvar? Ya está decretado. El diablo, su destino es el infierno. Bueno, pues hubo un sacerdote que le predicó al diablo, según, para convertir a un demonio. Ya hay decretos, hay cosas establecidas. ¿La maldad va a detenerse, hermano? No, la maldad irá en aumento. Pero al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero también dice que también el evangelio correrá. Entonces nosotros estamos en esta línea de predicar que el que esté el santo, santifíquese más. El que sea inmundo todavía. Entonces nosotros estamos en la línea de guardarnos y demás. Entonces esos sucesos del Antiguo Testamento son ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo, hermano? Si usted va a un muro y si le da 7 vueltas se va a caer. Eso era ilógico a la mente humana. Eso era imposible. Pero ¿qué dijeron ellos? Vamos a obedecer a Dios y aún lo imposible puede suceder. La ciencia dijo, ¿sabes qué? Tu cáncer no se va a ir. No vas a encontrar trabajo, no te va a ir bien. Lo imposible se hace posible cuando es Dios interviniendo. Y ellos lo hicieron. Y al 7º día dieron 7 vueltas más. Por eso le falló. No falló. Dieron 7 vueltas más, gritaron y se desmoronaron los muros. O sea, ¿qué exaltamos de ese pasaje? La obediencia. Hermano, aunque usted no vea, obedezca, busque a Dios, santifíquese y un día verá, ¿no? Lo que decía la hermana de esa estatua, que ese espíritu de Jezabel estaba sobre las mujeres. O sea, había que tumbarlo. Y se hizo una réplica de esa imagen y en un terreno la partieron, agarraron una espada literal y la hicieron, hasta bonita estaba la réplica, ¿sí? Y agarraron una espada, yo estaba ahí. y echaron, ¿cómo se llama? A matar a esa Jezabel y amén, aleluya. Otra imagen dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Bueno, se hizo un demonio que estaba de varios brazos, que uno estaba tapándole los oídos, otro la boca y otro los ojos. Entonces se mató también ese demonio haciendo actos proféticos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Iba a decir algo? Tú también andabas allá. Ajá. Y no sé si estaba como dormida, como cegada. Sí. Yo ahorita leo las escrituras, es diferente. O sea, lees cosas que en su momento ya te dijeron, ¿qué pasó? Porque no entendí nada. Así es. Sí. Aún que se hicieron los cuentos y todo tipo de cosas. Sí. No, dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cada texto... Luego combinan lo que es la hechicería, disfrazan la hechicería de Biblia. Ajá. Porque, por ejemplo, eso de los actos proféticos van más a lo que es la necesidad y la ambición del corazón humano. Sí. O sea, si el hombre nunca va a dejar de ser ambicioso, va a ser envidioso, nada. Y más se encuentra una iglesia donde les fomenten todo ese tipo de reacciones. Así es. El es. problema no es de que existan las iglesias de la prosperidad, es que existen demasiada gente que en necesidad. No que lo necesite, más. Así es. ¿Para qué? Su codicia. Entonces, el problema no es que exista. No, y hay muchos. El problema es que exista la gente que lo crea. Que quiere ese tipo de por cosas. eso lo buscan y van y buscan y dicen, no, sí le doy dinero, pero pues no veo resultados. A lo mejor necesito invertir más. Sí, a su manera. ¿Iba a decir algo, Sergio? Sí, hay muchos que quieren llegar a ser pastores por tener el dominio de la gente. Sí. Por ver que algún pastor, Ya no quieren dinero, quieren poder. Quieren el poder sobre la gente, el dominio sobre la gente. Amén. Otro ejemplo, perdón. Ajá. Yo tengo una pregunta. Sí. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿puede un cristiano
que tiene el Espíritu Santo interpretar erróneamente las escrituras. ¿Qué piensan? Sí. Sí. Si no tienes reglas de interpretación, No conocen el si ya tienes un trasfondo de enseñanza, o sea, si a ti te enseñaron mal, tú ya tienes un cerco, una zanja ahí en tu interpretación. Entonces, vas a la Biblia y puedes ocupar eso que te enseñaron y aplicarlo. Por eso es importante poner reglas de interpretación. La Biblia se interpreta con la misma Biblia, la regla del contexto, ¿sí? Hay textos únicos y repetibles, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Cuáles son las reglas de interpretación? Y vamos a hacer un ejercicio de una predicación. Le decía a mi esposa, no entré en el tema como tal de cómo desarrollar un texto, porque esto es básico, ¿no? O sea, esto es sumamente importante para poder interpretar el texto. Jorge. Lo vemos, lo que estaba platicando, comentó el hermano. Esto ya lo vimos. Sí. ¿Cuánta gente salió, se buscó en la calle detrás de una imagen que no... De idolatría. De la idolatría, perdón. ¿Es por qué? Porque el entendimiento lo tienen cegado. No han llegado a alguien que le diga esto es esto, es esto. Qué bueno, ¿no? Que la oportunidad que más bien hemos sido rescatados por Cristo. Amén. Hemos sido llamados a la luz y nosotros tenemos la firme certeza que fue Él, nosotros no. Pero sin embargo, va y le platicas a esa persona que tiene cegado el entendimiento. Sí, no, hay que orar. Mira, imagínate, está ese demonio tapado, ¿no? Oras, se lo destapa, pero no le predicas. O sea, ya está listo, dice que la mies es mucha, que la mies está lista, pero hay pocos obreros. O sea, la mies ya falta que hay que salir a cosecharlo, hacerlo discípulo, predicarle el evangelio, ofrendar tu tiempo, hermano. Ir a visitar a alguien, ir a compartirle el evangelio. Pero, por ejemplo, uno le comparte, ¿no? Sí. Y de la misma manera, ¿no? Así como dice, Sí. no juzgando, ¿no? Ajá. Pero si esa persona no quiere, pues ya no depende de ti. Ahora, ¿qué si creemos que la palabra no vuelve vacía? Tú ya le sembraste, tú ya la abonaste y seguir orando, ¿no? Y es importante. Yo les he dicho muchas veces, cítalo un día a explicarle. O sea, no nada más le compartas, me gustaría un día platicar contigo, ¿te parece? Bueno, ya te vas a sentar ese día y vas a exponerle las escrituras, ¿no? ¿Iba a decir algo, hermano? ¿No? Bueno, voy, ajá. Lo comentaba la hermana. La Biblia también nos noticia de que hay vasos de honra. Entonces también dice, habla de los que están predestinados dentro de la fundación del mundo. Entonces también quiere decir que no todas las personas están hechas para ser salvas. Aunque dicen de hermana, de que tú le puedes hablar y no quiere nada. O sea, si no está dentro del plan de Dios, de que sea un vaso de honra, nunca lo va a hacer. Ajá. Nada más que la diferencia es que yo no sé. Eso no lo sabemos. O sea, se predica para todos. Así es. Nada más porque ese que hoy te dijo que no, o sea, yo muchas veces rechacé el evangelio. A mí una joven, yo estaba joven, fue a mi casa, Dios la salvó a esa jovencita, me regaló un chip, me predicó el evangelio, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Te entiendo, sé que hay un cielo, sé que hay un infierno, hija, me da gusto que tú busques a Dios, vete, le digo, vete de mi casa. Pues yo era perverso. Y guardé ese chip. Al no sé cuántos años pasaron, me convierto buscando unos libros, cayó el chip, me puse a llorar. O sea, Dios nos habla de diferentes etapas y que en el momento que ella me habló, yo no quise, es más, hasta se enojan, hasta te dejan de hablar. Al pasar el tiempo, tú no, y ese que, oye, mira, ya va a la iglesia. O sea, nosotros no sabemos quién sí, quién no. Es más, a veces muchos nos vamos a sorprender cuando digo, oye, y hasta iba a la iglesia y predicaba y daba clases de cómo predicar y no está. Sí, porque dicen, muchos me dirán, Señor, Señor, y no van a estar. O sea, y en el otro lado, ¿no? ajá. Cuando no quieren, dice que
Sí, Y una persona dice que Dios, un predicador llegó a sí, era uno de los ya. dice que le disparó y le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo dinero, dice que no había pasado ni un mes y él se tapó la cañería del hotel donde se hace y levanta una varilla. Entonces la varilla estaba lloviendo, lo levanta y él ya cayó colgado muerto. Y decía, cuando Dios dice, ¿cómo quieres que Dios te llame? Así. Cuando Dios dice, entonces él dice que el corazón de prácticamente lo declararon muerto. Sí. Impactó mucho su testimonio y se siente una realidad. ¿Cómo quieres que Dios te llame? ¿Por las buenas? Por las buenas, por la predicación o por alguna circunstancia. Y Dios ocupa circunstancias para hablarlos. Nuestro trabajo es predicar. Yo le predico a pacientes entubados, hermano. Están sedados, yo le hablo, yo sé que su alma está ahí. Mira, Cristo murió por ti, arrepiente de tus pecados, etcétera, etcétera. Y les predico el evangelio. Ya Dios sabrá si. Una pregunta, cuando una persona entra en agonía, ¿escuchan? Sí, sí, muchos sí, muchos no. Yo no sé a ciencia cierta. Que sí sé por testimonios, un paciente entubado, después que salen te cuentan. No, y es que vino la doctora y me dijo, y yo escuchaba todo. Un señor que nos dio testimonio dice que la doctora dice que ya se va a morir. Y él decía, no, yo no me voy a morir. Y todos llorando alrededor y todo. Y empezó a vomitar sangre. Le quitan el tubo y empezó a vomitar. O sea, Dios lo sanó, pero él escuchaba todo. O sea, aparte de tu parte física, tienes una parte almática. Tu alma está ahí, tu esencia está ahí, ¿sí? Tu oído físico se puede atrofiar, pero está tu alma. Puedes tú predícale. Yo le he predicado, te digo, a gente en agonía, le he predicado a gente entubado, gente sedada. Yo les predico, ¿no? Si el milagro es de Dios, pero el evangelio tiene el poder para salvar. Predícale el evangelio. Me tocó uno de esos de Jesús, María y Elías, que son espiritistas. Entonces yo le prediqué el evangelio y me dice, ¿tú sabes que el reino de los cielos está en la tierra? Le digo, pues sí, cuando vino Cristo, Él estableció su reino. Sí, está en México, dice. En México, en la basílica, no sé qué. Cuando tú mueres, tu alma se va ya a la basílica. Y me empezó a contar. Le digo, creo que necesito más fe para creer tu locura, le digo. ¿Mande? Estaba internado. Le digo, necesito más fe para creer eso, le digo, y le pregunté de la salvación, me dice, tienes que guardar 23 estatutos para ser salvo. Y su hija que estaba ahí comenzó a recitar los 23 estatutos, la vestimenta, la no sé qué, la no sé cuándo, entonces no quiso. En esa época el seguro tenía una sala de estancia que se llamaba sala de día y yo me fui ahí a sentar. Llega su hija y había un teléfono público y habló a su familia. ¿Sabes qué? Ella se puso más mal. Y yo fui a ver, todavía cuando hablé con él hablaba. Regreso y él ya no hablaba. Le hablé al oído, varón, no necesitas guardar nada, tú necesitas creer en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús. Y al ratito se murió. No creo que haya sido salvo, pero yo le prediqué el evangelio. ¿No? Le prediqué a una joven, 27 años, toda tatuada con la muerte, 9:40 de la noche. Le hablo de Cristo, le predico el evangelio y le digo, ¿quisieras que ore por ti? Me dice, mira, es que yo tengo mis creencias. Yo tengo mis creencias, yo respeto las tuyas. Dice, pero si quieres orar por mí, ora. ¿Cuál fue mi oración? Señor, abre su entendimiento, que la palabra que le enseñé se llegue a su corazón, ore por ella, 5:30 de la mañana murió. Era la última vez que alguien iba a hablar de Cristo y rechazó el evangelio. En el infierno estará diciendo, oye, te hablaron. O sea, tu trabajo es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y no en el púlpito solamente, hermano. La iglesia es la escuela. O
sea, pero la salvación es allá afuera. Los mayores milagros que hizo Jesús no fue en el templo, fue en las calles, fue en las puertas del templo. Los apóstoles hicieron milagros fuera del templo. El templo es la escuela para aprender y salir y hacer. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿qué vimos? Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Ajá. Cada texto yo tengo que observarlo, interpretarlo, que veremos reglas de interpretación y aplicarlo a nuestra vida. Hay dos tipos de predicación expositiva. ¿Cuáles son? Número uno. Ya, vete. Vete, no pasa nada, vete. No fueron las sillas, se corrieron. Vete, popochito. Te espantaste. No pasa nada, pa. Se espantó. Ay, denle chance que pase por ahí. Se espantó nada más, pero no te golpeaste. No, sale. Eso. Ok. Entonces, dos reglas o dos tipos de predicación. ¿Cuál para mí es la mejor? La textual. El texto te va arrojando los temas. Es importante también la temática. O sea, una conferencia de jóvenes, un tema para mujeres, un tema para varones, un tema específico. Pastor, me gustaría aprender sobre... ¿Qué te gustaría aprender? Paulina, un tema que tú quisieras... O sea, para poner un tema. ¿Cómo someter a la esposa? Sobre maternidad, ¿no? Cualquier tema. Sobre la crianza de los hijos. La crianza de los hijos. Entonces yo voy a la Biblia y a ver por qué, cómo, qué dice el consejo de Dios referente a cómo criar a los hijos. Dice, instruye al niño en su camino. El hijo rebelde avergüenza a su madre. O sea, hay muchos textos que yo puedo ocupar para hacer una exposición temática, pero cada texto que yo agarre, yo tengo que saber su contexto. Por eso es más difícil, porque no puedo agarrar textos, irme a la concordancia y voy a hablar de fe y todo lo que diga fe. No, tengo que estudiar a qué fe se refiere. ¿Sí me explico? Entonces eso lo veremos la próxima clase, si Dios lo permite, y veremos reglas de interpretación y vamos a hacer dos ejercicios en cuanto a la predicación textual, que ya lo vimos, o 1 y 1, para que nos vaya quedando más claro. Ya en la tercera, en enero, vamos a dejar tarea para que ustedes traigan ya textos para predicar y lo empecemos a hacer. Y nos reunamos y ya lo hagamos. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Que ustedes nada más escuchen y reciban la enseñanza. No, que ahora ustedes lo hagan. Los miércoles, Dios permita, puedan empezar a predicar los varones, ¿sí? En las reuniones, alguna reunión de mujer, puedan predicar las mujeres. De hecho, en las casas de oración están predicando. ¿Y cómo vas a? Me decía una hermana en la mañana, ¿cómo sé que tengo el don? Cuando lo hagas, ¿no? Y aparte tú desarrolles esa gracia para predicar. Todos tenemos que predicar al 1 a 1. Muchos que tienen el don de la enseñanza les es más fácil, ¿no? Presentarse delante de la gente, exponer un tema. Hay gente que sufre, no pasa nada, no vas a estar aquí al frente, no hay ningún problema. A veces son los nervios, esos con la práctica. Es más, yo siempre me da nervios antes de entrar, hasta la fecha. Y una vez que entras, ya se va, ¿no? Siempre es normal, pero ya lo sabes manejar. Ora, Señor, dame paciencia y Dios te da la gracia. Y poco a poco, el cómo tú lo des, tú tienes tu gracia. Cada pastor tiene su gracia. Aprendes a no usar tantas muletillas. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Amén, y amén, aleluya, amén, aleluya. Para mí son predicaciones muy pesadas, tediosas, que te estén amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Ya no entiendes el mensaje, ¿no? Se pierde el mensaje con tantas muletillas. Entonces tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que aprender y Dios permita, entre más predicadores vamos a poder extender más el reino.
¿no? Nos están pidiendo en Coacotla, en Zaragoza, hacer algún culto y que yo no pueda. Hermano, vaya usted, ve, va y da el tema, dar un discipulado, dar un estudio, poco a poco Dios vaya ensanchando el territorio que Dios nos ha dado. Entonces Dios está atrayendo almas para Cristo y nos está ahora capacitando a nosotros para poder velar y cuidar de esas almas. ¿Lo crees? Yo lo creo. Estamos construyendo, almas están llegando, tenemos que tener un espíritu enseñable. ¿Tienes dudas? Pregunta. Yo puedo estar equivocado en algo también. Pastor, ahí usted, sí, a ver, sí es cierto, hermano. O sea, gracias a Dios estamos aprendiendo también, ¿sí? Y lo que aprendemos lo estamos enseñando. La mejor manera de aprender es enseñar. Cuando tú lo enseñas, te queda más claro todavía. Cuando tú ya puedes enseñar algo que aprendiste, te queda más claro. Y aparte que estamos viviendo, que eso es lo más importante para que tu predicación tenga autoridad delante de la gente y sobre todo delante de Dios. Amén. Bueno, terminamos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos siga ayudando, nos siga guiando y siga haciendo su obra. Nos vemos mañana ya el tiempo.